En diciembre hay una convocatoria específica para situaciones financieras críticas. Se trata de una fórmula espiritual poco conocida, transmitida a lo largo del tiempo como un recurso reservado para momentos de extrema necesidad. Esta no es una simple oración, sino una declaración con fuerza suficiente para cambiar las realidades materiales. Quienes lo utilizan correctamente informan de un cambio inmediato en sus circunstancias, como si se eliminaran barreras invisibles y comenzaran a surgir oportunidades que antes no existían. Este método no fue diseñado para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad prolongada, sino para quienes están dispuestos a adoptar una nueva postura frente a los desafíos económicos. La diferencia fundamental está en el enfoque. Si bien muchos recurren a peticiones, esta práctica requiere una actitud de mando. No se trata de esperar soluciones, sino de activarlas a través de una declaración clara y contundente. Los resultados suelen ser rápidos, apareciendo informes de recursos en plazos sorprendentemente cortos, capaces de resolver cuestiones pendientes como deudas, financiación o necesidades inmediatas. La eficacia de este procedimiento radica en su carácter activo. El objetivo no es convencer a fuerzas superiores, sino establecer una conexión directa con los mecanismos que gobiernan la prosperidad. Cuando se aplica correctamente, se observa un cambio en el flujo de oportunidades, como si de repente se abrieran puertas previamente cerradas. El efecto no se limita a pequeñas cantidades, sino que puede abarcar transformaciones significativas en la situación financiera, desde el pago de compromisos hasta el logro de objetivos más amplios. Para que esta práctica alcance su máximo potencial es necesario un primer paso de compromiso. Este gesto inicial funciona como señal de voluntad de recibir lo invocado. No se trata de un ritual complejo, sino de una acción sencilla que establece un vínculo entre intención y manifestación. A partir de ese momento comienza un proceso de alineación, donde cada palabra dicha con convicción refuerza la conexión con las posibilidades deseadas. La clave para entender este método reside en la distinción entre preguntar y determinar. Mientras que el primero mantiene a la persona en una posición de espera, el segundo la coloca en una posición de autoridad. Este cambio de perspectiva es esencial para que los resultados se manifiesten. No se trata de una creencia pasiva, sino de una acción deliberada que moviliza recursos que antes eran inaccesibles. La diferencia entre ambos enfoques define quién permanece en la escasez y quién avanza hacia la abundancia. La invocación no es un conjunto de palabras vacías, sino un código que, cuando se usa con precisión, desencadena una secuencia de eventos favorables. Su correcta aplicación requiere más que una repetición mecánica. Requiere una comprensión profunda de su propósito y un compromiso genuino con el proceso. Los informes de éxito asociados a esta práctica indican que, cuando se ejecuta bien, puede generar cambios concretos en el corto plazo, desde resolver problemas urgentes hasta abrir nuevos caminos hacia el crecimiento financiero. El momento actual está maduro para esta activación. Diciembre, con sus particularidades energéticas y financieras, ofrece un terreno fértil para la manifestación de recursos. La combinación de necesidad inmediata y voluntad de actuar crea las condiciones ideales para que el método funcione. No se trata de esperar un milagro, sino de tomar control de las propias circunstancias, utilizando herramientas que siempre han estado disponibles, aunque poco exploradas. La práctica no está destinada a quienes buscan soluciones superficiales, sino a quienes reconocen el poder de su propia voz como instrumento de transformación. Cada afirmación hecha con convicción actúa como una orden, activando mecanismos que responden proporcionalmente a la intensidad de la intención. El resultado es un cambio notable en la realidad financiera, donde lo que antes parecía imposible comienza a materializarse de forma natural y fluida. Para iniciar este proceso es necesario un primer acto de confirmación. Este gesto, aunque sencillo, establece un compromiso con la propia transformación. A partir de entonces, cada paso dado refuerza la conexión con las fuerzas que gobiernan la prosperidad, creando un círculo virtuoso de manifestación. La práctica requiere no solo palabras, sino también acciones que demuestren la seriedad de la intención, asegurando que los resultados sean duraderos y significativos. El método no se limita a resolver problemas específicos, sino que ofrece una nueva perspectiva sobre cómo abordar las cuestiones financieras. En lugar de someterse a las circunstancias, el practicante aprende a moldearlas según sus necesidades. Ese cambio de mentalidad es lo que permite que los recursos aparezcan de maneras inesperadas, abriendo puertas que antes parecían inaccesibles. El secreto está en entender que la abundancia no es un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad al alcance de quienes están dispuestos a tomar el control de su realidad, que ilumina el camino hacia la realización financiera. Esta fuerza interior no solo disipa la incertidumbre, sino que también atrae oportunidades que antes parecían lejanas. El coraje se manifiesta como una convicción inquebrantable de que las soluciones están al alcance de la mano, independientemente de las circunstancias. Al asumir esta postura, el individuo deja de ser rehén de las limitaciones externas y comienza a operar desde una mentalidad de abundancia.
El miedo a no poder pagar un préstamo, las dudas sobre la financiación o la preocupación por las deudas pierden fuerza ante la certeza de que los recursos necesarios se materializarán. Esta transformación no depende de factores externos, sino de la voluntad de creer en la propia capacidad de recibir. El coraje también funciona como catalizador de acciones concretas. Permite tomar decisiones sin parálisis, aprovechar las oportunidades en el momento adecuado y afrontar los obstáculos con determinación. Cuando se combina con la nueva identidad de heredero, esta fuerza se vuelve aún más poderosa, pues no se trata solo de creer, sino de saber que el derecho a la prosperidad ya ha sido establecido. El proceso de cambio no se limita al campo espiritual. Se refleja en actitudes prácticas como buscar alternativas para ganar dinero, negociar deudas o evaluar inversiones. El coraje no elimina los desafíos, pero proporciona la claridad necesaria para superarlos. Convierte la ansiedad en concentración y la duda en acción. Además, esta llama interior no se apaga con el tiempo. Al contrario, se fortalece a medida que empiezan a aparecer los primeros resultados. Cada pequeña victoria, ya sea la aprobación de un préstamo, el pago de una factura o la llegada de un recurso inesperado, alimenta la confianza y refuerza la creencia de que la abundancia es una realidad accesible. El coraje también se extiende a compartir este viaje. Al compartir experiencias y estrategias, el individuo no solo contribuye al crecimiento colectivo, sino que también refuerza su propio compromiso con la prosperidad. Este intercambio crea un círculo virtuoso, donde la fe y la acción se complementan, acelerando la manifestación de los objetivos financieros. Finalmente, el coraje no es un estado permanente, sino una elección diaria. Se requiere vigilancia para no ceder a viejas mentalidades de escasez y perseverancia para mantenerse enfocados en los resultados deseados. Cuando se cultiva con disciplina, esta fuerza se convierte en un pilar inquebrantable que garantiza que las puertas de la abundancia permanezcan abiertas. En medio de la incertidumbre surge la convicción de que el camino no se recorre de forma aislada. La ausencia de esta certeza puede limitar la plena realización de las promesas asociadas al objetivo financiero. El coraje, en este contexto, actúa como el elemento impulsor que impulsa el progreso material. Cuando se cultiva, neutraliza las fuerzas opuestas, ya que un espíritu decidido se convierte en un canal receptivo para la abundancia. La acción de esta fuerza no se limita a un momento concreto, sino que apoyado a continuidad del flujo financiero. La garantía de que las oportunidades se materialicen radica en mantener esta actitud que refuerza la expectativa de resultados. La invocación de principios espirituales, en este sentido, sirve como mecanismo de alineación, atrayendo recursos de forma inmediata. Cuando se activa la determinación, se desencadena una respuesta que trasciende el plano visible, movilizando fuerzas que actúan a favor de los objetivos. De este proceso no ocurre de forma pasiva. El coraje despierta una reacción coordinada en la que se entrelazan elementos simbólicos y concretos. Las barreras que anteriormente impedían el acceso a los recursos comienzan a disiparse mientras surgen nuevas posibilidades. Intervención no se limita a un solo aspecto, sino que abarca diferentes áreas de la vida financiera, desde la liberación de cantidades retenidas hasta la apertura de vías para inversiones o liquidaciones. La transformación no es solo material, sino también perceptiva. La energía generada por la determinación cambia la forma en que se enfrentan los desafíos, reemplazando la duda por confianza. El entorno circundante comienza a reflejar este cambio, manifestándose signos de progreso progresivamente. Se hace evidente la presencia de fuerzas que actúan a favor del individuo, reforzando la idea de que la acción humana y la intervención externa se complementan. La batalla simbólica que se desarrolla no es meramente figurativa. Representa el enfrentamiento entre las limitaciones autoimpuestas y la capacidad de superarlas. Cada obstáculo superado refuerza la creencia en la posibilidad de cambio, mientras estructuras que antes parecían insuperables pierden fuerza. La invocación de principios espirituales sirve como catalizador, acelera el proceso de transformación y garantiza que se logren resultados de manera consistente. El Salmo 116 refuerza esta dinámica, destacando la relación entre la confianza y la manifestación de las promesas. El pasaje destaca la importancia de reconocer las acciones que sustentan la prosperidad, así como la necesidad de mantener una postura activa frente a la adversidad. La gratitud y la firmeza se presentan como elementos esenciales para mantener el flujo de la abundancia, mientras que la invocación del Salmo 66 enfatiza la soberanía sobre las fuerzas opuestas, asegurando que se logre la victoria. Continuar este proceso requiere perseverancia. Ante cada nuevo desafío, es necesario reafirmar la valentía, garantizando que las puertas abiertas sigan siendo accesibles. La combinación de acción humana e intervención externa crea un ciclo que se refuerza mutuamente, en el que la determinación atrae oportunidades y éstas, a su vez, fortalecen la confianza. El resultado es un estado de equilibrio
en el que la escasez es reemplazada por la certeza de que los recursos necesarios se proporcionarán en el momento adecuado. Realidad continua. La manifestación de esta dinámica no depende de circunstancias externas, sino de mantener una postura activa. Con cada declaración se reevalúan los límites previamente establecidos, permitiendo que se materialicen nuevas posibilidades. El proceso no se limita a un solo momento, sino que se expande en capas donde cada etapa refuerza la anterior. La abundancia, en este contexto, no es un evento aislado, sino un flujo continuo, en el que la acción individual se alinea con un movimiento más amplio, asegurando que los resultados sean sostenibles en el tiempo. La percepción de escasez, que es reemplazada por la certeza de que los recursos están disponibles y se acceder a ellos en el momento adecuado. Este cambio de perspectiva no se produce por casualidad, sino como consecuencia de un alineamiento entre intención y ejecución. Cuando se mantiene la confianza, las barreras que antes parecían insuperables pierden fuerza, dando paso a soluciones que antes no eran visibles. El entorno entonces comienza a responder de manera coherente con esta nueva configuración, creando un ciclo en el que las expectativas positivas atraen condiciones favorables. La inauguración no se limita a un acto simbólico, sino que se traduce en acciones concretas que consolidan lo declarado. Cada paso dado en esta dirección refuerza la autoridad sobre lo logrado, evitando retrocesos. La multiplicación de resultados no es un fenómeno aleatorio, sino una respuesta directa a la coherencia con la que se implementan las decisiones. Lo que antes se veía como una meta lejana se convierte en una realidad tangible a medida que los mecanismos de manifestación se activan continuamente. La dinámica no termina con la llegada de recursos, sino que se expande a nuevas áreas, creando un efecto en cadena. Lo logrado en un aspecto sirve de base para avanzar en otros, ampliando el alcance de lo posible. La prosperidad, en este sentido, no es un punto de llegada, sino un estado de movimiento constante, en el que cada logro allana el camino para el siguiente. Mantener este flujo requiere atención, pero también comprender que los resultados no son estáticos, sino parte de un proceso en evolución. Se consolida. Es necesario un alineamiento interno que sustente lo establecido. La multiplicación no depende solo de factores externos, sino también de la capacidad de mantener una perspectiva que permita que este movimiento continúe. La escasez, cuando se internaliza, puede actuar como un obstáculo incluso frente a oportunidades concretas. Por tanto, mantener una mentalidad que reconozca la abundancia como un estado natural requiere vigilancia. El flujo de recursos, una vez iniciado, tiende a ampliarse, pero su permanencia está ligada a la forma en que se afrontan las posibilidades que se presentan. Cada manifestación de prosperidad sirve como punto de partida para nuevos logros, siempre y cuando exista voluntad de recibirlos. La duda, cuando está presente, puede limitar la percepción de lo que ya está disponible, mientras que la confianza en el proceso aumenta la capacidad de aprovechar lo que se ha liberado. La multiplicación, en este contexto, no se limita a un aumento cuantitativo, sino también a una transformación cualitativa de las condiciones financieras. Lo que antes parecía inaccesible pasa a formar parte de una realidad en construcción, en la que cada avance refuerza al siguiente. La prosperidad, en este sentido, no es un acontecimiento aislado, sino una secuencia de pasos interconectados, en los que el resultado de una acción se convierte en la base de la siguiente. Para que este ciclo se mantenga activo es necesario reconocer que la abundancia no es una coincidencia, sino el resultado de un alineamiento entre intención y acción. Lo decretado en el plano espiritual encuentra su correspondencia en el plano material cuando existe una postura que permite su materialización. La resistencia a este flujo, ya sea por inseguridad o por hábitos de limitación muy arraigados, puede ralentizar o incluso interrumpir el proceso. La multiplicación, por tanto, no es solo un fenómeno externo, sino también una construcción interna. La capacidad de sostener lo logrado depende de una actitud que no esté influenciada por narrativas de escasez. El dinero que llega inesperadamente o en proporciones mayores de lo habitual requiere adaptación, apertura a nuevas formas de gestionar y ampliar lo recibido. Este movimiento no es lineal, sino dinámico, con avances y ajustes que se suceden. La prosperidad, entendida como un proceso continuo, deja de ser un objetivo lejano y se convierte en una realidad en constante evolución. Cada etapa completada deja espacio para la siguiente en un ciclo que se retroalimenta, siempre y cuando exista la voluntad de mantenerlo en marcha. Mantener una perspectiva alineada con la prosperidad requiere atención constante a los patrones mentales que la sustentan. Cada creencia internalizada actúa como un elemento estructurante, definiendo los límites de lo que se considera posible. Cuando estos patrones se ajustan, el campo de posibilidades se expande, permitiendo que nuevas oportunidades se manifiesten orgánicamente. La coherencia en este proceso es esencial. La repetición de afirmaciones y la reafirmación de intenciones no son una mera formalidad, sino un mecanismo para reforzar la conexión entre el individuo y los objetivos establecidos. Al dirigir recurrentemente la atención hacia ciertos principios,
Se crea un alineamiento que facilita la materialización de resultados. La interacción con el medio ambiente también juega un papel importante. Compartir experiencias y conocimientos relacionados con este alineamiento puede ampliar el alcance de las transformaciones deseadas. El intercambio de perspectivas contribuye a la construcción de una red de apoyo donde cada participante refuerza mutuamente la confianza en el proceso. La práctica regular, combinada con la claridad de propósito, sienta las bases para un cambio duradero. Cuando las acciones se llevan a cabo con convicción, los efectos tienden a consolidarse progresivamente, allanando el camino hacia una realidad financiera más estable y acorde con las expectativas. La continuidad de este compromiso es lo que sostiene la evolución en el tiempo.